Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre dominio y rango de una función. ¿Qué es dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de todos los valores de entrada o valores de x para los cuales la función está definida. En otras palabras, es el conjunto de todos los posibles valores de x que puede usar en la función. También podemos decir que el dominio de una función son todos los valores permitidos de x. Vamos a revisar el siguiente conjunto que me representa una función. No olvidemos que todo punto es una pareja ordenada donde el primer elemento pertenece a x y el segundo elemento pertenece a y. Entonces, en ese orden de ideas, el dominio de esta función, que son los valores de x, sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora revisemos el siguiente ejemplo. Tenemos tres funciones que están representadas con diagrama sagital. El dominio, que son los valores de x, para la primera sería 1, 2, 3, 4, 5. Para la segunda sería a, b, c. Y para la última sería 1, 2 y 3. Vamos a revisar la definición de un intervalo. Un intervalo en matemáticas es un conjunto de números reales que están ordenados de manera creciente y limitados por dos valores llamados extremos. Estos extremos pueden ser números reales específicos o infinitos, sea positivo o negativo. Un intervalo cerrado incluye ambos extremos, mientras que un intervalo abierto excluye uno o ambos extremos. Aquí tenemos, por ejemplo, el intervalo cerrado, donde está representando todos los valores de x que cumple que a menor o igual que x menor o igual que b. Este es el intervalo cerrado desde a hasta b. Aquí tenemos la representación gráfica en la recta real. Aquí está incluyendo el valor de a y el valor de b. Por ejemplo, tenemos el intervalo cerrado desde 2 hasta 9. Aquí es importante saber leer e interpretar este intervalo. Cuando el intervalo está cerrado, está incluyendo los extremos. En este caso, incluye al 2 y el 9. Todos los números que están entre 2 y 9. 2, 2.1, 2.3, 3, 4, 5, 5.5, 5.7, 6, 7, 8, 8.1, 8.2 hasta el 9. Noten que también incluí decimales. Todos los números que están entre 2 hasta 9, incluyendo el 2 y el 9. Ahora revisemos el intervalo abierto. Incluye todos los números reales x que cumplen que a menor que x menor que b. Ya en este caso no incluye los extremos. Todos los números que están allí por dentro de este intervalo, pero no incluyen los extremos. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo de números desde 1 hasta 7. Todos los números desde 1 hasta 7, pero no incluye al 1 ni al 7. Incluye, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.05, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.91, 6.92, etcétera, pero no incluye al 7. Este es un intervalo abierto. Ahora tenemos también los intervalos semiabiertos, semicerrados. Tienen un extremo abierto y otro cerrado o viceversa. Ejemplo, aquí tenemos el intervalo abierto en A, cerrado en B. Incluye números mayores que A, pero menores o iguales que B. En este caso, entonces, no incluye a A, pero sí incluye a B. Por ejemplo, el intervalo desde menos 5 hasta 9. Todos los números desde menos 5 hasta 9, sin incluir al menos 5 y sí incluye al 9. Ahora vamos a revisar el dominio de una gráfica, ya que hemos aprendido el concepto de los intervalos. Para revisar el dominio de una gráfica, tenemos que mirar el eje de las X. La lectura se hace de izquierda a derecha. Entonces, en esta gráfica podemos observar que en el eje de las X, si miramos hacia dónde está la gráfica, es decir,
Nos ubicamos en cualquier número de las X. Y si nos encontramos con una parte de la gráfica, quiere decir que ese número incluye el intervalo. En ese orden de ideas, para esta gráfica, para esta función, me sirven todos los números reales. Cualquier número que yo escoja en el eje de las X, voy a encontrarme con la gráfica o un segmento de esta gráfica, que es una gráfica llamada valor absoluto. Dominio todos los reales. O también desde menos infinito hasta infinito, intervalos abiertos. Los infinitos o menos infinitos siempre van abiertos. Ahora tenemos esta otra gráfica. La misma idea, la lectura es de izquierda a derecha. Si miramos desde izquierda a derecha, viene desde menos infinito hasta el cero, ahí hay una interrupción, no pasa por el cero, desde menos infinito hasta cero, hay gráfica. Y nuevamente retoma desde cero a la parte derecha hasta infinito. Cualquier número diferente de cero que yo escoja en el eje de las X, me voy a encontrar con parte de la gráfica. Entonces, desde menos infinito hasta cero, sin incluir el cero, unido con de cero a infinito. Entonces quedaría de esta forma, utilizando los intervalos. Ahora revisemos esta gráfica. Ya aquí tenemos la gráfica que está dividida en tres secciones y ya lo podemos hacer de una mejor manera. Desde menos infinito hasta menos 2 hay una interrupción, luego desde menos 2 hasta 1 hay otra interrupción y luego desde 1 hasta infinito. En esos valores donde hay interrupción, como hay un salto de la gráfica, por eso los intervalos van abiertos. Quiere decir que no pasa por esos números. Llega hasta ahí, hasta el límite, pero no pasa por esos números. Y esas franjas rojas se conocen como asíntotas. Estas asíntotas me está separando la gráfica de varias partes de esta misma función. Dominio, valores de X. La lectura se hace de izquierda a derecha. Ahora revisemos esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que el dominio son todos los reales o desde menos infinito hasta infinito. Para cualquier valor de X me voy a encontrar con la gráfica. Dominio conocida la expresión algebraica. Entonces, recordemos que una función también se puede representar mediante una expresión algebraica. Una función polinómica. Las funciones polinómicas como rectas, las funciones cuadráticas, cúbicas, etcétera, su dominio son todos los reales, porque X puede tomar cualquier valor. No hay ninguna restricción para este tipo de funciones. Ahora revisemos otras funciones, como las funciones racionales. Las funciones racionales son las que son de la forma P de X sobre Q de X. Es decir, como una fracción, donde el denominador debe tener una función. Ahora, ¿qué condición hay para este tipo de funciones? Que el denominador no puede ser cero, es decir, Q de X diferente de cero. Entonces, para poder encontrar el dominio de esa función, debemos revisar el denominador. Y todos los números que me hacen el denominador cero no me sirven. Por ejemplo, tenemos la función y igual x más 3 dividido entre x menos 7. En este caso, el numerador, que es x más 3, x puede tomar cualquier valor, no hay ningún problema. Pero el denominador, tenemos que resolver la expresión x menos 7 diferente de 0, despejamos esa ecuación y x debe ser diferente de 7. ¿Por qué? Porque si reemplazamos 7 menos 7 es 0. Y la división entre 0, como ya sabemos, no existe. Entonces, ¿cuál es el dominio? Todos los reales menos el 7. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. De las dos maneras. Los reales menos el 7 o desde menos infinito hasta 7 unido de 7 a infinito. Quiere decir que en el número 7 hay un salto. Podemos hacer la gráfica utilizando el programa de GeoGebra y obtenemos la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que en el número 7 hay un salto para esta función. Revisemos ahora las funciones con raíces cuadradas.
Entonces, si tengo la función y igual a raíz de p de x, la condición es que la raíz cuadrada, los términos que están por dentro, no pueden ser negativos. En matemáticas, ¿cómo escribimos eso? Que lo que está por dentro, en este caso p de x, debe ser mayor o igual a 0. Decir positivo es decir mayor o igual a 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la función y igual raíz cuadrada de 2x menos 3, ¿cuáles valores me sirven? Tomamos entonces lo de por dentro y resolvemos la desigualdad. 2x menos 3 mayor o igual a 0. Despejamos x y vamos a encontrar que x debe ser mayor o igual que 3 medios. Noten que es mayor o igual, es decir, 3 medios me sirve. 3 medios me hace 0 y la raíz de 0 existe. Entonces, todos los números x puede tomar todos los números mayores iguales a 3 medios. 3 medios es 1.5, o sea, me sirve 1.5, 1.6, 2, 3, 4 hasta infinito, y eso lo escribimos entonces, como hemos aprendido, de la siguiente manera. Dominio es un intervalo cerrado, porque el 3 medios me sirve, hasta infinito. Aquí está la gráfica de esa función y igual a raíz cuadrada de 2x menos 3. Como podemos ver, en 3 medios inicia, es el punto de inicio de la gráfica. No olvidemos revisar el programa de GeoGebra y allí podemos nosotros aprender a hacer estas gráficas. Funciones con logaritmo. ¿Cuál es la condición de logaritmo natural? Si tenemos y igual logaritmo natural de una función f de x, la condición es, si en este momento tomamos nuestra calculadora y revisamos logaritmo natural, vamos a poder encontrar que el logaritmo natural de 0 no existe y logaritmo natural de los números negativos no existen. Es decir, que me sirven todos los números mayores que 0, sin incluir el 0. Muy diferente a la raíz cuadrada, que en este caso el 0 no me sirve. Entonces yo lo escribo, f de x debe ser mayor a 0, no mayor o igual, sino mayor a 0. Por ejemplo, si tengo y igual logaritmo natural de x, que es la función normal del logaritmo de x, entonces, ¿cómo debe ser x? Mayor que 0. Es decir, los números desde 0 sin incluir el 0 hasta infinito abierto. Entonces, dominio abierto en 0 hasta infinito. Abierto en 0 hasta infinito. Aquí tenemos la gráfica de la función logaritmo natural de x. Ahora, rango de una función. Rango de una función. El rango de una función es el conjunto de todos los valores de salida o valores y que la función realmente produce. Es el conjunto de todos los valores y que obtienes al evaluar la función para los valores x en su dominio. Es por eso que para hacer una gráfica necesitamos primero el dominio. Luego que tenemos el dominio, hacemos una tabla, graficamos y podemos nosotros obtener el rango. Una de las mejores maneras de obtener el rango es hacer la gráfica. Para nuestro caso, vamos a recomendar hacer la gráfica. Aquí tenemos este conjunto, el punto de parejas. ¿Cuál sería el rango? Los valores de y. ¿Cuáles son los valores de y? 3, 5, 6 y 7. Ahora tenemos diagrama sagital. Los valores de y o conjunto de llegada. En el primero, 2, 4, 6, 8, 10. En el segundo, 1, 2, 3. Y en el último, C y D. Rango de una función. Ahora vamos con la parte gráfica. Dijimos que después de que tenemos la expresión algebraica, lo graficamos y podemos revisar. ¿Qué revisamos? El eje de la y. ¿Cómo la lectura? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, en el eje de la y, esta función, ¿dónde vemos que empieza a notarse el gráfico? Desde 0 para arriba. Desde 0 hasta infinito. Podemos nosotros ver que hay gráfico en el eje de la y. Entonces, lo escribimos desde 0, ¿por qué? Porque en este caso está tocando al 0 o al origen. Entonces, intervalo cerrado. Recordemos, cuando pasa por el punto es cerrado, cuando no pasa es abierto.
Aquí tenemos desde 0 hasta infinito. Tenemos esta otra función. ¿Cuál sería el rango? De abajo hacia arriba, de abajo viene de abajo desde menos infinito, nuevamente hasta 0. En 0 hay una interrupción y unido y nuevamente inicia de abajo hacia arriba, de 0 a infinito. Esta función, ¿cuál sería el rango? En este caso, todos los reales, porque desde menos infinito hasta infinito, siempre nos encontramos con alguna parte de la gráfica. Desde menos infinito hasta infinito o todos los números reales. Aquí tenemos esta función, que es una parábola. ¿Cuál es el rango? Desde menos infinito hasta el número 1 no hay ninguna gráfica. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta gráfica inicia o nace desde el punto número 1. Desde 1 para arriba empieza a notarse la gráfica. Entonces, ¿qué decimos? Que va desde 1 cerrado hasta infinito. Va cerrado porque por ahí está pasando la gráfica. No olvides realizar las actividades con la ayuda de tus padres.